Ok, descubridores, vamos a ubicarnos. Nos encontramos en Celaya, Guanajuato, y en este video veremos qué hay detrás del tradicional paseo de luminarias y algunos de los secretos que guarda nuestro panteón. ¿Listos? ¡A descubrir! Hola descubridores, soy Nacho Saldaña, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos con nuestro amigo Manuel Giorán. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? De Popurrí de Viajes, porque lo trajimos a vivir algo muy representativo que ya nos debía desde que había venido el año pasado. Las promesas se cumplen y aquí estoy cumpliéndola. Aquí está exactamente el primer año que hubo el paseo de las luminarias y aquí estamos afuera del panteón. Vamos a dar todo el contexto de por qué es, que es algo que Manuel no sabía, por cierto. Y si quieren verlo, pues vayan a ver su video. Así es, yo creí que era algo de Día de Muertos y me estás diciendo que es más bien algo referente con un aniversario del Panteón. Exactamente, justo eso. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos llegando aquí al Panteón Municipal y Rafa nos dice que pues este es el primer punto en el que vamos a ver qué es esto que estamos aquí, qué lugar es. Así es, Nacho. Bueno, pues estamos en la puerta principal del Panteón Municipal Norte de Celaya, así lo conocemos. Es el primer cementerio de carácter civil que abrió sus puertas en nuestra ciudad y que data precisamente de 1890. Y es muy representativo porque precisamente es en este sitio en el que son reinhumados los restos que se encontraban originalmente sepultados en los camposantos de la ciudad. Estamos hablando de camposantos que existieron, por ejemplo, en el atrio del Templo de San Francisco, en el atrio del Templo de San Miguel o del barrio de San Miguel, y también de un sitio que está muy cercano a este lugar, que es el Templo de San Antonio, precisamente del barrio de San Antonio. Excelente, pues bueno, vamos a empezar a que nos dé el recorrido, Rafa, por lo que es el Panteón de Celaya. Vamos. Y de arte funerario yo diría que la pieza más representativa es esta tumba de aquí. Si ustedes ven, aparece una barda perimetral que es precisamente esta barda. Y después hay un árbol en el cual hay un nido. Hay un trueno que surge de una nube y de la cual aparece también una trompeta, ¿verdad? Que nos recuerda al anuncio del Apocalipsis o del fin de los tiempos en los apartados bíblicos. Y entonces el rayo golpea el nido y cae del nido una paloma. La paloma está sobre una tumba que viene siendo esta tumba. Y si nosotros apreciamos qué es lo que hay dentro de la barda perimetral, en el perímetro, vamos a encontrar pequeñas tumbas con siluetas de pájaros. Entonces es una alegoría, digamos, de la muerte y de la persona que pudo haber estado sepultada aquí, que puede ser una niña, un niño o una doncella, ¿no? Una dama muy joven. Entonces, bueno, es interesante cómo lo que está aquí representado es finalmente el contexto arquitectónico en el que nos encontramos. Datan de 1890 en adelante, prácticamente se hicieron filas o series de tumbas. La mayoría de ellas, bueno, son de cantera rosa y entre ellas, bueno, podemos apreciar una de Antonio Escobedo, que fue militar y que fue ni más ni menos que hijo del general Mariano Escobedo. Aprendió a Maximiliano de Habsburgo y encabezó su fusilamiento. Él está sepultado en el Panteón Civil de Dolores, en la rotonda de personas ilustres, allá en la Ciudad de México. Pero Antonio Escobedo era uno de los hijos menores, había seguido los pasos del papá y bueno, pues cuando el general Mariano Escobedo y su familia visitó Celaya y estableció su residencia en Celaya, en una etapa muy efímera, pues aquí murió tanto la esposa del general, que está sepultado en el Templo del Carmen de Celaya, como su hijo Antonio, y que fue sepultado aquí en el Panteón Municipal Norte. Posteriormente, bueno, pues el general cambió su residencia a la Ciudad de México, en donde fue diputado, y bueno, pues prácticamente allá murió y fue sepultado en la rotonda de personas ilustres.
Bueno, vamos a encontrar que en Celaya no contamos con una rotonda de personas ilustres, pero sí con un cementerio que es el Panteón Municipal Norte, que es el más antiguo y en donde prácticamente fueron sepultados todos los celayenses, pues digamos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Precisamente estamos en la tumba del profesor Francisco Juárez, que fue un maestro de música, fue director de las escuelas de beneficencia de la señora Emeteria Valencia de González, una benefactora de Celaya. Y bueno, pues al morir pues prácticamente en la bancarrota, los alumnos decidieron hacer una serie de aportaciones y construir su monumento. Vamos a encontrar en la mayoría de estas tumbas la cantera rosa o la piedra de color rosa, que es muy característica de esta región. Y precisamente en esta zona del panteón pues también vamos a encontrar tumbas, por ejemplo, de una colonia de españoles que eran fundamentalmente empresarios, que trabajaron o que tuvieron sus negocios en Celaya a fines del siglo XIX. Y también vamos a tener sobre todo las tumbas de los revolucionarios, por ejemplo, de quienes combatieron en las batallas de 1915 o de algunos personajes representativos pues vinculados con la vida cotidiana, con la industria, con los negocios, no solamente de Celaya, sino de la región del Bajío. Estamos ahora que nos encontramos en la tumba del empresario Eusebio González y López. Él era un español que contrajo matrimonio con la señora Emeteria Valencia, precisamente Ibáñez o de González, quien era originaria de Salamanca, Guanajuato. Y bueno, con ella hizo pues prácticamente una administración importante de una fortuna. Él fue el propietario de la fábrica textil de Soria, de San Fernando, por supuesto que desarrolló pues una vida productiva muy importante. Vivió también en la Ciudad de México, en donde finalmente falleció. Y bueno, pues este matrimonio no tuvo descendencia, de manera que pues al morir, primero él y después su viuda, la señora Emeteria Valencia, pues esta tumba prácticamente quedó en el abandono. Pero es una tumba muy interesante porque es una de las pocas tumbas que encontramos en este panteón, precisamente de mármol de Carrara, y tiene pues un perímetro de una reja muy característica de forja. Mencionamos que muchas de las tumbas que se encuentran en este panteón pues corresponden a tumbas que eran adquiridas por catálogo. Entonces los catálogos venían de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y eran comercializados pues precisamente en la Ciudad de México. Entonces las familias hacían sus pedidos, mandaban todas las partes de las capillas o de las tumbas y prácticamente aquí se hacía el armado in situ. Esta capilla es precisamente una de ellas, ¿verdad? Está prácticamente armada y solían también colocar en la parte inferior pues el nombre precisamente de la empresa a la cual se le compraba pues estos diseños. Es una capilla neogótica. Bueno, por ejemplo, esta foto que nos decía, esta tumba que nos dice Rafa aquí, tiene fecha de 1891 y tiene las fotos aquí en la parte de adentro. Entonces eso es muy interesante, son fotos muy antiguas y están en muy buenas condiciones. La tumba conocida de el bandido Valentín Mancera Sánchez. Él falleció en el año de 1882 y bueno, fue originario de la comunidad de San Juan de la Vega. Sabemos de antemano que bueno, pues era un bandido que procuraba rebelarse contra pues digamos las autoridades o los hacendados de su época y procuraba beneficiar a la gente pobre y necesitada de su pueblo. De manera que en 1882 pues las autoridades lograron recibir una noticia, ¿verdad? Puesto que una de sus amantes en Celaya lo emborrachó y bueno, pues lograron capturarlo. Fue prácticamente martirizado como escarnio público y fue sepultado en este lugar. La comunidad de San Juan de la Vega se cooperó y construyó este obelisco para que evitaran que los restos fueran exhumados o fueran reubicados del lugar. Y bueno, hasta la fecha la familia, los descendientes de don Valentín Mancera vienen hasta este lugar a pues, rendirle tributo, a presentar algunas ofrendas y bueno, digamos que se convirtió en un referente de resistencia social.
porque existe un corrido, precisamente que así se llama, corrido de Valentín Mancera, que narra todas las hazañas y la manera en que murió, que fue muy popularizado precisamente a partir de las famosas hojas corridas o las hojas impresas sueltas, que eran difundidas por Francisco Venegas, este famosísimo impresor que trabajó tanto con José Guadalupe Posada. Bueno, estamos en la tumba de el compositor Silvano Ramos. Él murió en el año de 1943, es originario de Celaya, y bueno, él compuso el tema En el Rancho, que dio origen al tema, digamos, de la película Allá en el Rancho Grande, que inauguró la época de oro del cine nacional mexicano. Entonces, bueno, pues sabemos de antemano que murió prácticamente desconocido, pero su tumba está aquí, en el Panteón Municipal Norte de Celaya, Guanajuato. Bueno, este personaje se llama Martín Cerón, pero lo que me gustaría mostrarles es la forma que tiene su tumba. Es un árbol cortado a la mitad, no es un error, es un elemento característico en el arte funerario para representar una vida que fue truncada en una etapa muy floreciente de su juventud seguramente. Y esto lo vamos a encontrar en el arte funerario también representado, por ejemplo, con columnas cortadas a la mitad sin tener un capitel y por supuesto sin tener una representación alegórica en la punta. Entonces, bueno, pues es una de las tumbas más sui generis que tenemos aquí en el Panteón Norte de Celaya. Bueno, el licenciado Enrique Colunga Meade fue un abogado originario de Coahuila que tuvo su residencia en Celaya, Guanajuato. Estudió en el Colegio del Estado, en lo que ahora conocemos como la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues él estableció su residencia, su despacho en Celaya, pero fue un connotado abogado, de manera que adentrado al mundo de la política, pues llegó a ser el representante del distrito de Celaya y de apaseo ante la Junta Constituyente de 1917, de manera que con la declaratoria del Congreso de la Unión, pues es un prócer de la patria. Enrique Colunga no está sepultado en el Panteón Civil de Dolores, en el lote de los constituyentes, sino que está sepultado aquí en el Panteón Municipal Norte de Celaya. Bueno, nos encontramos en la capilla del Panteón Municipal Norte, en el lote nuevo o en la parte que conocemos como el Panteón Nuevo. Y es una capilla muy representativa que fue construida precisamente a mediados del siglo XX. Fue la primera construcción que se hizo en este lugar y que se pobló prácticamente de lápidas. En su interior se encuentra precisamente en esta zona del crucero una pequeña lápida que nos hace alusión a don Alfonso Sierra Madrigal, quien fue un poeta muy destacado en Celaya a principios del siglo XX y que por muchos años fue pues prácticamente los únicos restos que estuvieron aquí reducidos en esta capilla. Precisamente de los años de pandemia por COVID-19 se hizo todo un trabajo de restauración y se convirtió a la vez en un mausoleo, ¿verdad? También con espacios que se han puesto a la venta y bueno, pues que ha conservado prácticamente un diseño, un partido arquitectónico, una estética muy relevante. Mi nombre es Samuel Bailón Vázquez para servirles. Soy una persona que soy jubilada, trabajé en Comisión Federal 27 años
Esto es lo que me entretiene, como les digo, es mi terapia porque muchos jubilados dicen, no, es que no me quiero jubilar porque me muero, pero yo soy al contrario. Yo si no estoy haciendo artesanías como esta, no estoy a gusto. Y este es el resultado de esos tiempos de terapia que me doy a mí. Estamos viendo de aquí para allá, es la maqueta del Panteón Nuevo, que se le llama el Panteón Nuevo. De la maqueta para allá es lo que significa el Panteón Viejo. La duración de la hechura de formar todo esto, con aquel duré un poquito más de año y medio. Tuve yo la fortuna de que yo estaba convaleciente de una enfermedad muy grave que me dio. Entonces estaba yo convaleciente y en el sueño me imaginaba yo hacer esto, la maqueta del Panteón Nuevo. Entonces dije, pues me voy a aventar. Entonces cuando yo ya tuve más lucidez, más fuerza, empecé yo a fabricar la maqueta del Panteón Nuevo. Todo, la mayoría es de madera, con sus complementos como la lucecita, las coronas, todo está fabricado manualmente. Al acercarse principalmente a los niños les da alegría. Este pedacito aquí significa mucho para mí, porque aquí perdí yo la vida, físicamente la perdí. Este es un relato muy personal, pero muy especial para mí. Fue precisamente el mero día del Padre del año pasado, el 19 de junio. Yo venía corriendo por irrigación, por Torres Landa, y siempre me iba hacia Costco, hacia la glorieta de los Dos Mundos. Ese día, por azar del destino, no me fui para allá, me vine por aquí, y en esta jardinera caí. Ya me estaba infartando, me estaba dando un infarto, porque este personaje era el checador de los camiones de ahí y tuvo la conciencia de ir a verme. Él me dice después, ¿qué le pasa? ¿Cómo se siente? Él dice que me sentía yo muy mal, que estaba muy mal físicamente. Entonces, no sé, aquí viene la incógnita, la gran duda. Si yo ya estaba inconsciente, ¿cómo supo el número telefónico de mi casa? Yo ya estaba perdido, muerto. ¿Cómo supo? ¿Quién le dio el número de teléfono de mi casa? Y yo digo que fue Dios. Dios fue el que intervino ahí, porque él habló a mi casa y representa a mi hijo, el que maneja este carro. Entonces él al oír el telefonazo se arrancó en el carro y llegó aquí, y entre los dos me subieron al carro y me llevaron al sanatorio. Y entramos a la sala de urgencias y me trataron, me atendieron como debe ser. Estuve 11 días en terapia intensiva, ido de este mundo, muerto, nada más con los tubos, yo creo para respirar y todo eso, pero yo ya estaba muerto. Ya me habían revivido 2 veces, pero estaba yo inconsciente. A los 11 días, gracias a Dios, empecé a reaccionar. Bueno, descubridores, pues el hecho de que estemos hoy en el Panteón tiene que ver con el Paseo de las Luminarias. Platícanos entonces ahora sí, ¿por qué tiene que ver esto que es la representación? Claro que sí.
Bueno, pues de antemano, pues recordaremos, ¿verdad?, que cuando se exhuman los restos de los camposantos, decía yo, y son trasladados a este sitio, bueno, pues como un espacio civil para recibir estos entierros, todos estos cuerpos son exhumados prácticamente todo el día y parte de la noche. Y cuenta la historia que los vecinos o las personas que vivían ya muy próximas a este lugar, al no haber energía eléctrica, pues tuvieron que encender fogatas a lo largo del camino o en la entrada de en la fachada de sus casas para iluminar el camino precisamente de los trabajadores que trasladaban todos estos restos. Recordemos que Celaya durante muchísimo tiempo, prácticamente todo el periodo novohispano, fue o se convirtió en una de las principales alcaldías mayores con mayor cantidad de población. Entonces, pues prácticamente estamos hablando de muchas personas que fueron de antemano trasladadas. Muchas también quedaron en estos espacios que se transformaron en plazuelas o en plazas públicas. Y bueno, por mucho tiempo, cada año, en torno al 15 de noviembre, se daba a la gente la tarea de recordar este acontecimiento encendiendo estas fogatas en la fachada de sus casas y de una manera metafórica, ¿verdad?, recordar el retorno de las almas de sus difuntos a sus lugares pues de entierro o a su lugar de descanso para convivir con ellos el siguiente año. Y bueno, por mucho tiempo, pues también esta tradición fue menguando, fue haciéndose pues cada vez menor y de alguna manera las autoridades pues encargadas de las actividades culturales del municipio de Celaya a través de la Casa de la Cultura se dieron a la tarea de repartir leña o de invitar a la gente a que nuevamente encendieran esas pequeñas fogatas. Y bueno, pues de manera espontánea los vecinos, ¿verdad?, se acercaban a las personas que repartían estos elementos a invitarles o a pedirles, digamos, que les permitieran acompañarles y pues permitirles caracterizarse de calaveras. Bueno, pues de esa manera pues se fue incrementando de manera espontánea el grupo de personas. Hasta el año 2008 se decidió hacer un concurso para que esas personas que se caracterizaban, bueno, pues tuvieran un mayor esmero en su representación y entonces se hicieron categorías. Por ejemplo, se permitió que se caracterizaran de catrines o de catrinas o de personajes históricos o de oficios y usanzas o también pues de alguna recreación interesante, ¿verdad?, muy creativa que pudieran hacer. Y de esa manera pues prácticamente surge este concurso que es desarrollado pues en un trayecto precisamente por los barrios tradicionales de Tierras Negras, de San Antonio, una parte de Santiaguito, y bueno, que invita a la gente nuevamente a encender estas fogatas y a tener un motivo de atracción, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí viene el concurso, que ahora se ha convertido prácticamente en todo un fenómeno.
que es una oportunidad muy interesante para echar a volar la imaginación y la creatividad de la gente de Celaya y de otros lugares, porque también vienen de la región del Bajío y de otros estados de nuestro país. Da la casualidad de que es en noviembre, pero no es un desfile de Día de Muertos como tal, tiene un contexto completamente diferente porque es el aniversario del Panteón y es como que esos muertos que vienen, que estaban enterrados allá, vienen hacia acá. Así es, y algo que también es muy interesante, Nacho, es que, pues digamos, no es muy adusto, pero sí hay un misticismo diferente, ¿verdad? Sí es festivo, pero hay un sentido un poco más místico en su representación y la manera en que también la gente participa, porque literalmente la mesa de su casa la sacan a la calle y se convierte en un evento completamente de convivencia familiar. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Vamos a vivir hoy en la noche lo que es el Paseo de Luminarias y antes el concurso de las calaveras vivientes. Así es, Entonces, los vamos a esperamos. ver. Vamos.